Tim Lomas, que quizás sea alguien de quien hablemos más veces hoy, viene a decir que las emociones desagradables son como un atardecer con promesa de amanecer. Es decir, en el momento es muy incómodo, es muy incómodo. Si esa información la sé leer, hay algo muy importante, muy valioso. Pero es verdad que a veces hay que aprender esa gestión, hay que aprender a ver ese mensaje que me trae. Siempre y cuando la emoción no sea excesivamente intensa, tolerable y que no se cronifique en el tiempo, te hace resiliente, te vacuna de alguna manera, ¿no? Por eso no pensemos en quitárnoslo del todo, sino en dejar lo suficiente como para que sea tolerable. La ira tiene una gran energía y cuando aprendemos a canalizarla puede ser maravillosa. Lo que ocurre es que a veces necesitamos aprender, ¿no? A darnos cuenta para qué aparece esa energía. Pues sobre todo para poner límites, resolver, establecer pautas, incluso cuando me siento, por ejemplo, frustrado, ¿no? Establecer un poco cuáles son esos puentes adecuados y sanos, comunicar, expresar mis necesidades, que quizás bajo otra emoción no lo haría. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con TAP de Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bienvenida, bienvenido a Practica la Psicología Positiva. Soy Juan Nieto y te doy la bienvenida al primer episodio de la 7ª temporada del podcast del Instituto Europeo de Psicología Positiva, del IEPP. Empezamos nueva temporada y lo hacemos con mucha ilusión, con ganas de seguir acercando la psicología positiva a la vida real, porque de esto va este proyecto. Queremos que en tu día a día, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud mental, estar presentes de alguna manera. Y lo vamos a hacer hablando del bienestar psicológico, pero en sentido amplio. Es decir, vamos a aportar la mirada de la psicología positiva, pero lo vamos a hacer llevándolo a temas muy reales, muy concretos, muy actuales, como es la terapia, como es el trabajo, la nutrición, la tecnología. Así que prepárate porque viene fuerte, no queremos quedarnos en la teoría, queremos llevarla a la práctica, luego te contaremos novedades, pero antes de nada, estoy súper bien rodeado porque tengo al equipo de psicólogas que hace posible este podcast. Empezamos por Rebeca Gómez, que la tengo aquí al ladito, que es la directora de nuestro máster en Psicología Positiva Aplicada. Encantada de estar aquí, encantada de volver a veros y encantada de conectar con nuestra audiencia. Aroa Ruiz, responsable de programas de Mindfulness en IEPP. ¿Cómo se siente esta 7ª temporada? ¡Wow! Encantada de la vida de estar aquí, es un verdadero disfrute, desde luego, y sobre todo tener este espacio con vosotros, es una maravilla. Y por supuesto Dafne Cataluña, fundadora del IEPP, ¿qué tal estás? Pues con una ilusión tremenda, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar aquí 7 temporadas después, ¿no? Creo. Con la ilusión con la que comenzamos también los primeros, pero muy distinto a cómo hacemos ahora estos. Pero yo creo que siempre con la misma visión, ¿no? Lo que decías, Juan, de poder aterrizar a la práctica todo ese conocimiento y que sea además un conocimiento de calidad, ¿no? Que tenga esa base científica. Así que con mucha ilusión de aprender un montón con esta temporada. Pues si ya nos conoces, ya sabes que no son invitadas puntuales y si es la primera vez que nos escuchas, ellas son parte del IEPP, parte de este proyecto, de las profesionales que trabajan en consulta, que están en formación, que están en empresas, que están con personas en el entorno real y que nos van a ofrecer os vamos a ofrecer todo nuestro conocimiento. Así que bueno, antes de empezar con el tema de hoy, que es emociones negativas, que le vamos a dar un enfoque yo creo que bastante novedoso. Si nos estás viendo, tenemos aquí un premio encima de la mesa. Si no nos estás viendo, pues te lo cuento. Y es que la Fundación del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid decidió en su segunda entrega de premios de podcast premiar el último episodio de nuestra temporada anterior, que fue sobre TOC, el ruido en mi mente. Fue con Damián Alcolea, le enviamos un besito y un agradecimiento y sobre todo, ¿cómo se siente esto? Jolín. Es muy fuerte. Es un reconocimiento, yo creo, a más de una entidad como esa, ¿no? Agradecer, que nos hace pues sentir ese regocijo, ¿no? Ya no solo por el logro, ¿no? Que también, sino por la pertenencia, ¿no? a ese organismo. Y yo creo que agradecerles que tengan este tipo de espacios para que nos animen a seguir.
¿no? Totalmente. Poniendo este esfuerzo. Sobre todo, yo creo que es interesante que se reconozca la ciencia, pero aplicada, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo lo que queremos es que no se quede solo en los libros, sino que llegue a tu vida. Y temas tan tabú como ese, que es una pasada por hablar de salud mental desde el rigor. ¿Verdad? Pues si no lo has oído, por supuesto, lo puedes escuchar, está disponible. Y vamos con el tema de hoy. Vamos. Ya no esperamos Chin, 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 más chin. porque tenemos un temón y queremos tocar muchos palos. En concreto queremos desmitificar el papel de las emociones desagradables, porque cuando hablamos de bienestar siempre pensamos en calma, alegría, equilibrio, euforia, pero no solemos pensar en enfado, miedo, asco. Así que vamos con ello. La realidad es que, Rebeca, dinos si hay algo de útil o si participan estas emociones desagradables de alguna manera en nuestro bienestar. Me encanta esta pregunta, Juan. Me encanta, y sabéis que cuando hemos preparado un poquito el contenido, yo decía, me parece tan importante que profesionales de la psicología positiva, que sabemos que ese es nuestro marco y que somos referencia en ese campo, podamos explicar esto para aclarar la confusión de lo que no es psicología positiva. La respuesta es, por supuesto, que tienen algo útil. ¿El qué? Lo mismito que las denominadas agradables, ¿vale? Vamos a hablar de emociones desagradables, adversas, difíciles, como queramos. Sí que vamos a intentar evitar hablar de negativas, por eso, porque sí que tiene un papel útil y muy importante en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque al final son eso, son emociones. A mí me gusta, o sea, también hay muchas metáforas con las que hablar de qué es emoción, ¿no? Son un pilotito, son un mensaje. A mí me gusta hablar de que las emociones son información. Entonces, tanto las agradables como las desagradables son información, que tienen el mismito objetivo que las agradables, que son, básicamente, adaptarnos y sobrevivir. Pero es que además las desagradables tienen una posibilidad que se convierte en un reto, ¿vale? Que es la posibilidad de crecer. A todos nos gusta ser felices, a todos nos gusta reírnos, disfrutar, no nos gusta tener miedo, no nos gusta sufrir, y eso es algo por lo que cuesta entender que estas emociones tengan algo que sirva. Bueno, pues está más que demostrado que son muy útiles, pero es verdad que es importante saber qué hacemos con ellas, ¿vale? Y es importante que sepamos que nos perdemos si las intentamos tapar, si las intentamos evitar. Entonces, claves de las emociones desagradables, que nos permiten aprender, que nos permiten crecer emocionalmente y que nos permiten algo que a mí me encanta, que es autenticidad. Porque no generamos máscara, porque nos permite conectar con cuestiones que somos nosotras y nosotros, que en un momento dado soy y estoy así. Entonces me voy a conectar desde esa autenticidad. Tim Lomas, que quizás sea alguien de quien hablemos más veces hoy, viene a decir que las emociones desagradables son como un atardecer con promesa de amanecer. Es decir, en el momento es muy incómodo, pero la idea es, si eso lo sé leer, si esa información la sé leer, hay algo muy importante, muy valioso. Pero es verdad que a veces hay que aprender esa gestión, hay que aprender a ver ese mensaje que me trae. Hay que traducirlo. Ese equilibrio, o hay que traducirlo. Es lo que a veces nos falla. Además del aprendizaje, ¿no? Que es algo que siempre para la resiliencia, ¿no? Hablamos de ello. El otro día, metiéndome en temas de biología, pues para mejorar mi casa, el ecosistema y tal, había un concepto que cuando lo leí dije, tiene que ver justo con esto. Y se llama hormesis. ¿Lo habéis visto alguna vez? No. Jamás en mi vida lo había escuchado. Y lleva ya muchísimos años en biología. Y tiene, yo creo, como un paralelismo con esto, y es que cuando tú en el cuerpo introduces algo malo, ¿no? Tóxico, supuestamente a pequeñas cantidades y de forma intermitente, no todo el rato, se genera un efecto como de vacuna, ¿no? Y que yo me he comprado unos aparatitos para casa que liberan unas cositas que hacen que yo tenga como unos residuos a los que mi sistema se tiene que ir adaptando y defendiendo. Pues me pareció que era exactamente el mismo término que utilizamos en psicología, y es siempre y cuando la emoción no sea excesivamente intensa, ¿vale? Que sean pequeñas dosis, que sea tolerable y que no se cronifique en el tiempo, te hace resiliente, te vacuna de alguna manera, ¿no? Por eso, algo yo creo importante a trabajar con este tema es no pensemos en quitárnoslo del todo, sino en dejar lo suficiente como para que sea tolerable. Y así te vacunas. Qué
bueno. Lo importante es que tiene como una utilidad, una función, ¿no? Decías, aprender, crecer, ser auténticas y de alguna manera prepararse para la vida, ¿no? Y para las adversidades que son, incluso desde aquí que somos, bueno, pues de alguna manera nos conecta más con la psicología positiva, pues también las emociones desagradables forman parte de todo esto y forman parte del bienestar. Y Dafne, ¿qué nos dice o desde dónde mira la psicología positiva las emociones desagradables? Pues hasta la segunda ola no se hablaba mucho de ellas, la verdad, ¿no? Fue un pequeño vacío donde realmente el foco se ponía más en el incremento de las emociones positivas. Pero ya Tim Lomas, que ha nombrado Rebe, en el año 2016 con otro autor que se llama Ivitzan, sí que hicieron una publicación donde empezaron a darle un poco más de base teórica, ¿no? Para que los que nos dedicamos a esto pudiéramos tener una comprensión mayor y mejor de cómo trabajar con una persona que se encuentre en cualquier situación, ¿no? Porque no todo el mundo está de 5 para arriba. Hay muchas personas que también tienen malestar psicológico y que podemos abordar desde la positiva. Y ellos hablaron como de 3 principios, ¿no? Esto es un poco así teórico, pero lo voy a intentar aterrizar lo más sencillo posible, ¿vale? Uno de ellos es el principio de evaluación, es decir, que a veces es difícil categorizar las emociones como agradables o como desagradables incluso, ¿no? Porque depende un poco del contexto en el cual se producen. Es verdad que el ser humano necesita ponerle etiquetas a todo, ¿no? Para entenderlo, pero es que hay veces, mirar, por ejemplo, traigo el ejemplo del miedo. Pues no es lo mismo que tú cuando estás conduciendo, ¿vale? De repente te viene un banco de niebla enorme y dices, oye, voy a bajar un poquito la velocidad, ¿vale? Ahí el miedo te protege. ¡Hala! Si tú cada vez que coges el coche sin ninguna variable que realmente incremente el peligro, sientes ese miedo a que te pueda pasar algo, ahí no te está protegiendo de forma funcional, ahí te está limitando, ¿no? Ahí es donde lo agradable y lo desagradable a veces también necesita de matices. Y luego otro de los principios es el de covalencia, que quiere decir que a veces hay emociones muy complejas que tienen un lado oscuro, pero también tienen otro lado brillante, ¿no? Y he traído una emoción que es un poco compleja, con la que a mí me ha costado relacionarme un poquito también y que hablar de ella a veces tiene eso aquel, ¿no? Y es la del orgullo, ¿no? El orgullo tiene un lado brillante. ¿Cuál creéis que podría ser ese lado brillante del orgullo? Mostrar logros, expansión, brillar, ¿no? Autoestima, ¿no? También el tener como esa seguridad en uno mismo. ¿Y cuál sería el lado un poco más oscuro? La soberbia, el ego. Y el no conectar. No, a lo mejor estás tan centrado en conseguir la meta, en tal, que no conectas con los demás. Entonces, una misma emoción también puede tener caras muy distintas, ¿no? Y el último sería el principio de complementariedad, que es que el bienestar a veces implica encontrar armonía entre 2 estados más dicotómicos. Esto nos suena mucho al fuerte, ¿no? Ahí encontramos mucho al fuerte. Y aquí, por ejemplo, imaginaros si hablamos de descanso y de esfuerzo. Si yo solo me centro en el descanso, oye, pues me puedo quedar un poco paraete y estancado, ¿no? Pero si solo me centro en el esfuerzo, pues puedo acabar agotado. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio entre ambos puede llevarme a un mayor bienestar psicológico. Pues toda esta base teórica nos ha ayudado a evolucionar en ese momento a esa psicología 2.0, que es verdad que la heredamos hasta ahora. En la 3.0 esta parte seguimos contando con ella, ¿vale? Se mantiene igual, así que nos ayuda mucho a tener, yo creo, una visión como más amplia, ¿no? Más realista y humana. Qué bonito que por fin que esos mensajes de la psicología positiva hasta ahora y además demostrado una de las rutas hacia la felicidad, el optimismo, ¿no? Y mucha gente era como, ¿y si no soy optimista? ¿Y si no lo tengo? Bueno, pues eso que sientes también es válido y también es apropiado, y lo que pasa es que es otro reto, hay que aprender a usar eso. Eso es. ¿Y vosotras? Es decir, ¿os apetece poner también todo lo que estamos diciendo, toda la parte teórica, en la práctica? Claro. Sí, nos estás retando. Depende. Esto es un reto. Nos estás retando. Depende. Me gustaría, si os apetece, que cogierais una emoción desagradable que hayáis vivido, no me voy muy lejos, en la grabación de la anterior temporada. Es decir, una temporada que ya hemos dicho que, premio, tal, súper satisfechas, pero mucha gente nos dice, ¡buah! Que seguro que disfrutáis un montón, que lo paséis muy bien, y eso sí está sobre la mesa. Pero lo que no se cuenta es que las emociones desagradables también forman parte del proceso y nos empujan a hacerlo mejor y forman parte. ¿Qué habéis vivido vosotras?
¿Queréis? ¿Sí, Aroa? ¿Te animas? Sí, por supuesto. Bueno, en una dosis manteniéndome en un umbral de tolerancia, creo que es saludable, ¿vale? Pero sí que cierto miedo, ¿no? Que a veces se puede traducir en ansiedad porque, bueno, pues había tiempos limitados, había ciertos cambios que se iban generando en los podcasts, ¿no? Entonces eso implicaba una gran capacidad de adaptarte a esa incertidumbre, a esa novedad, y muchas veces decías, pues no sé si me va a dar tiempo a llegar, a prepararlo lo que me gustaría o en la cantidad que me gustaría. Entonces esa parte estaba. ¿Y cómo te servía ese miedo? Bueno, las alertas o esas alarmas a mí me venían muy bien para decir, bueno, vamos a tenerlo en cuenta, que evidentemente los tiempos pueden ser limitados, y vamos a focalizar. A mí me ayudaba mucho a focalizar, tener esas alarmas presentes. ¿Quién más se anima? Sí, venga, yo iba a decir, me acuerdo, y sobre todo según iban avanzando y nos preguntábamos si estaríamos llegando, si estaríamos... A la gente, si estaríamos llegando con el mensaje que en el que nosotras ya creemos y que sabemos que funciona. Y así, honestamente, eso creo que puede tener que ver con querer cubrir expectativas, pero fíjate que inalcanzables. Entonces, el ajuste yo creo que ha venido por, a lo mejor no le gusta todo a todo el mundo, pero creo que con rigor y también esperando después a recoger algunos frutos que nos vienen a decir que sí, que sirve y que a muchas personas se puede servir y que está bien hecho, pues eso, seguir trabajando, seguir haciendo lo mejor posible sin intentar a lo mejor que esto sea top o le guste a todo el mundo, pero sí que lo hacemos lo mejor que podemos. ¿Tu emoción era miedo? No. Es que no sé si era... Intenta bajarlo un poquito. Sí, porque te iba a decir un poco de... Me viene una mezcla, de tensión pensando en eso, de necesidad de... Ay, no lo sé. Espérate, déjame pensar. Sí, porque esa que estoy pensando de si llegamos y si gustará, creo que es otra más compleja. Déjame. Yo creo que es muy, muy interesante que la gente también entienda que nos pasan cosas desagradables, que nos cuesta etiquetarlo. Que solo hasta nombrarlas. Y somos psicólogas. Y sí, trabajamos todos los días con emociones. Y sí, nos cuesta un montón y gestionamos las cosas como podemos, ¿no? Exacto. Dafne, ¿a ti qué? Pues la mía a lo mejor no es tan liviana, ¿eh? La mía, el año pasado, es verdad, he de reconocer que para mí fue un año complicado, ¿vale? Fue un año duro en muchos cambios. Y yo creo que lo que viví más fue la frustración relacionada con la falta de control, ¿vale? Es decir, tengo recuerdos de estar en Navidad levantándome a las 6 de la mañana para preparar un montón de cosas y como siempre he tenido un rol mucho más de organizar, ¿no? En otras temporadas de otros años, es verdad que el del año pasado fue muchísimo más cooperativo y a lo mejor a mí me costó un poco el desprenderme de ciertos roles, ¿no? Que me he ido desprendiendo con el tiempo en el IEPP, tanto en los podcasts como en formación, en muchos espacios, y entender que no todo puede ser como yo veo que funciona, ¿no? Como a mí me gustaría que saliera, porque cuando somos muchos pues hay que adaptarse un poco a cómo lo vemos todos, ¿no? Así abriendo mi alma, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que más me costó, pero aunque lloré mucho y tuve reuniones donde lo pasé muy mal, lo reconozco, pero luego me sirvió para poder generar ese duelo y transitarlo de, Dafne, es que este año las cosas han cambiado y ya tienes que ir integrándolo un poquito más, ¿no? Me ayudó para eso. Muchas gracias. Sobre todo que esto a veces se ve con perspectiva. Es decir, en el momento la emoción desde luego que es desagradable, pero cuando pasa el tiempo, ahí es donde a veces tenemos la oportunidad de sacar ese aprendizaje. Y a mí me gustaría sacar también el aprendizaje del enfado, ¿no? Porque imagínate, yo el año pasado, con la frustración que decía Dafne, pues me enfado, ¿no? Y son cosas que pasan y momentos donde, bueno, pues esa emoción hay que canalizarla. Pero Aroa, ¿en qué momentos esa emoción es sana? ¿En qué proporción? ¿En qué medida? ¿Por qué es necesaria? Me gusta especialmente esta emoción porque a veces está un poquito demonizada y a veces tiene muchas caras. Sí. Entonces, sí que hemos hablado del enfado, pero en realidad el enfado sería como la manifestación. La emoción, digamos, de base, aunque no siempre es esta, ahora me explico, vamos a llamarla ira, ¿no? Ira. Vale.
La ira tiene una gran energía y cuando aprendemos a canalizarla puede ser maravillosa. Lo que ocurre es que, pues oye, a veces necesitamos aprender, ¿no? A darnos cuenta. Y en este sentido, ¿para qué aparece esa energía? Por eso me parece tan interesante. Pues sobre todo para poner límites, resolver, establecer pautas, incluso cuando me siento, por ejemplo, frustrado, ¿no? Establecer un poco cuáles son esos puentes adecuados y sanos, comunicar, expresar mis necesidades, que quizás bajo otra emoción no lo haría, porque me quedo más hacia adentro. Entonces, es una energía muy poderosa. Lo que ocurre es que no siempre sabemos muy bien cuándo puede llegar a estar siendo destructiva. Entonces, yo creo que aquí es interesante, aunque hay muchas aristas en este sentido, pero sí que es interesante darnos cuenta quizás cuando estoy desplazando mi rabia hacia otras personas que ni siquiera tienen que ver con este escenario. La ira se contagia muchísimo, hay que estar muy atentos. Tiene una capacidad de que desde ese lugar desplacemos, impulsemos, así que yo creo que ahí tenemos que tomar conciencia de si estamos desplazando nuestra ira hacia las personas o escenarios que no son los de la fuente principal, ¿no? Por otro lado, es la intensidad, cuando nos desborda con cosas bastante obvias, ¿no? Como pueden ser gritos descalificativos, insultos, la violencia hacia los otros, pero también hacia mí mismo, hacia mí misma, que eso está también muy presente. Por supuesto, es un signo de esa mala canalización o mejora de canalización en este sentido. Otro tema que observo mucho, claro, en consulta, pero también en conversaciones cotidianas, cuando de repente se activa una ira bastante desproporcionada que nos saca de ese umbral de tolerancia que hablábamos y normalmente puede tener una profunda conexión con alguna heridita no resuelta. Llamémosle la heridilla de la humillación y de repente hacer un calificativo hacia mi persona y me veo con una intensidad muy grande. Y que no lo puedo controlar, ¿no? Que te dicen, sí, lo sé que no debería de haber caído, pero no puedo. Exacto. Esos son indicadores que por ahí, cuidado, ¿no? Y bueno, también hay que mirar un poco cuando quizás mi expresión va desde el castigo y no tanto desde la necesidad de construir, ¿no? Ahí a veces necesitamos vigilar un poco esa ira porque esa energía puede ser que no esté siendo bien canalizada. Así que para mí es muy importante que comprendamos esta emoción desde el punto de vista de la intención, que nos podamos hacer preguntas y plantearnos desde qué intención y lugar estoy manifestando esta ira y qué consecuencias tiene cuando yo me comunico. ¿Para qué me estoy comunicando y qué impacto pueden tener mis palabras? Es verdad que a veces esta reflexión no la voy a poder hacer en el momento, viene muy bien que lo haga después, ahí hay un poderoso aprendizaje, perspectiva que hablábamos, y bueno, si tengo capacidad poquito a poco de hacerlo antes, estupendo. Rebeca, te hemos dejado un ratito. ¿Has identificado tu emoción? ¿Has podido? Me he acordado antes. procesando Me decías, aquí. un poco de temor. Sabemos que tenemos unas emociones básicas, creo que sí que es con la que más tiene que ver. Sí que es ¿Cuál? el miedo. El miedo. Las expectativas, Sí, ¿no? porque luego eso se complejizan cositas, pero la clave de las básicas, para que nos entendamos bien, es esa. Me gustaría Ahí está. preguntarte por la tristeza, ¿vale? Porque es una emoción de la que habitualmente queremos salir rápido o la tapamos con otra cosa, o al final a veces es una emoción que la cubrimos con enfado, ¿no? Entonces estoy como irascible, pero en realidad en el fondo a veces hay tristeza. ¿Qué función cumple? ¿Cómo forma parte del bienestar? Porque esa cuesta, ¿no? Ver la Esa bienestar cuesta. y tristeza como Y de que hecho no. por ahí quiero empezar, porque quiero comenzar diciendo que en general yo creo con el podcast de hoy, pero en concreto cuando hablamos de tristeza, que sabemos que tiene mucho que ver con el dolor y con el sufrimiento, no queremos minimizar ni romantizar de alguna manera ese dolor ni ese sufrimiento. Sabemos que también hay muchos niveles, de hecho quería comenzar diciendo que la tristeza no es depresión y no me voy a poner a explicar las diferencias porque para eso tenemos un maravilloso podcast número 66 Guau, dedicado has hecho solo a esa diferencia y creo que es muy interesante porque así no nos asustamos por sentir tristeza, que es diferente a cuando ya eso pasa a un determinado nivel y hay que pedir ayuda, ¿vale? Entonces, la tristeza también me gusta que hablemos nosotros de ella porque puede parecer la antítesis de la felicidad. Es esa ausencia total de alegría, de placer. Bueno, pues tengo que decir que es otra emoción que nos puede ayudar y mucho a florecer. Lo que pasa es que estamos en lo de antes, hay que leer, ¿vale? La clave es tomar conciencia del mensaje, de esa información que decíamos que tiene. ¿Por qué? Porque cuando hemos sentido tristeza, ponte a pensar, cualquiera que nos oiga,
en general, muy mayoritariamente tiene que ver con pérdidas, con una información valiosísima sobre que eso, o esa persona, o ese ser, o esa circunstancia que tenía, ya no está. Y eso era importante para mí. Fijaros, una banderita, un mensaje, un piloto de que algo es importante para mí. Eso tan habitual que hablamos de conecta con tu necesidad. La tristeza te está diciendo que eso es importante para ti, o que hay algo que creías que tenías o que tenías y ya no tienes. Entonces, esto es fuerte, pero es una forma de leer la tristeza como una especie de expresión de amor, como una especie de huella de afecto. Si eso existía, eso es una forma de entender que eso era importante. Y fijaros, eso es a la vez una guía de qué necesito para estar bien y qué es importante, una guía para hacer cambios. Pero además sabemos que es una guía para conectar con la compasión, porque muchas veces sentimos tristeza porque tomamos conciencia de la fragilidad como seres humanos. Y eso nos permite conectar con otras personas a las que a lo mejor vamos a acompañar. Pero además nos permite tomar conciencia de la limitación de nuestras capacidades. Y es distinto también vivir con eso. Y a la vez eso, volvemos, nos lleva a una autenticidad y a una mejora de los vínculos. Es muy importante ni acelerar, ni eludir o intentar tapar ese mensaje de la tristeza. ¿Es cómodo? No. ¿Es agradable? No. Pero también sabemos que mueve a que nos cuiden. Sabemos que las emociones o nos acercan o nos alejan, ¿no?, de lo que nos la provoca. Con la energía nos frena, nos baja la energía, nos baja la vitalidad, porque hay un proceso, y quiero acabar con eso porque es para mí la clave, que no evitar cuando sentimos tristeza y por lo que no acelerarla, que es la integración de esa experiencia, la que sea, que nos ha generado esa tristeza. Esto garantiza... Bueno, hay muchísimos estudios, desde menores niveles de estrés, mayor bienestar psicológico en general, sobre todo esa idea que decíamos de aprendizaje emocional y vuelvo a la autenticidad y una especie de, de manejo, ¿no?, de crecimiento y de vínculos de valor. Solo escucharte ya es como reconfortante, porque conectamos, yo creo que perfectamente con situaciones de tristeza y realmente es darle un sentido y un propósito a esa emoción y una dirección. Absolutamente. La que lo va a tener más difícil. Venga, si me permitís, bueno, un solo breve apunte que quiero hacer, porque no lo he dicho antes y te estaba escuchando, Rebeca, y me estaba ahí también moviendo un poquito el tema de la tristeza, a veces como está tan vinculada al enfado, que era un poco la manifestación. Y sí que creo que aquí la base es un poco establecer esas capitas de cebolla, porque en muchas ocasiones la tristeza viene acompañada de mucho enfado. Entonces creo que estas distinciones que estamos haciendo nos invitan también a reflexionar realmente qué es lo que está pasando en mi interior, más allá de lo que asoma, para que distingamos los términos y las acepciones. Y luego la parte de la compasión, muy importante, porque desde el enfado muchas veces nos alejamos de ese amor. Y que hablaremos de ella. Es decir, vamos a hacer capítulos específicos para que sepáis lo que es, cómo utilizarla. Pero bueno, decía que a Dafne se lo hemos puesto un poco difícil, pero a ella es que le gustan los retos. Vamos a hablar del asco, porque habitualmente, vale, miedo, tristeza, ira, pero ¿asco? ¿Qué papel tiene? Pues fíjate que me interesó un montón cuando me lo propusiste, porque es algo que realmente a mí me viene muy bien tenerlo en cuenta y leerlo en el trabajo como psicólogos y también como formadores, ¿no? Y ahora vamos a entender un poquito el porqué. Pero no se habla casi de ella. Tim Lomas, por ejemplo, en el libro que ha publicado no está. Cuando me he querido documentar no estaba, ¿no? Así que digo, ojo, pues vamos a aprovechar la oportunidad para profundizar un poquito en ella. Y habitualmente la que más se conoce es la que se llama... Hay como 3 tipos de asco encontrado, ¿vale? Y hay un autor que habla de ello. Y el más conocido sería el asco patogénico, ¿vale? Que es el asco alimentario, por decir así, ¿vale? El que nos ayuda, y aquí está la parte funcional, a que cuando un alimento, ¿vale?, o algo creemos que nos puede dañar, que nos puede contaminar, pues entonces generar como un sistema inmunitario conductual que es no me apetece, no me huele muy bien, no. Y incluso cuando ya me ha sentado algo mal otras veces, esto no me apetece, ¿no? Pero luego hay más tipos de asco, ¿no?, que son muy interesantes. Este, por supuesto, porque nos salva la vida en muchas ocasiones, pero hay otros muy interesantes. Y uno de ellos es el sexual, ¿vale? El asco sexual nos permite saber qué cosas me gustan y qué cosas no, ¿vale? De hecho, es muy frecuente que cuando tú estás teniendo una conversación sobre sexo y
hablas sobre, ¿y a ti te gusta que te hagan? Haces, ¿no? Y levantas así la nariz como cuando algo no te huele muy allá, ¿no? Sí. Es el mismo gestito. Bueno, pues para mí el asco es una gran, para mí, oportunidad para autoconocerse, ¿sabes? Para escucharse y empezar a identificar qué cosas van conmigo y qué cosas no. Y desde ahí también poder poner límites. Porque si sé lo que no, lo siguiente que sería comunicarlo, ¿no? Decirlo, manifestarlo. Entonces, bueno, creo que es muy interesante y a veces también esto sería en población normal, cuando estamos con población clínica, nos puede llevar a darnos cuenta de si ha ocurrido algo, ¿no? En el pasado que nos haya podido, como decía Aroa, dejar una huella y que nos suscita sensaciones que no entendemos muy bien. De repente cuando me tocan de una manera o cuando ocurre algo, pues eso está conectado con alguna experiencia, es una memoria corporal, ¿no? Y ahí se siente asco muchas veces. Así que es para mí, de verdad, una emoción que da mucha información. Y luego otra sería la moral o social, que tiene que ver con aquello que yo considero que está alineado o no con mis propios valores y con los valores de mi grupo, ¿no? Y que proteja la cohesión de ese grupo. Cuando yo veo que algo viola esas leyes, ¿no? O que puede dañar, me suele generar, a lo mejor decimos más la palabra rechazo, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, también cuando siento que me han traicionado, ¿no? Yo esperaba algo de alguien con mis valores, imaginaos, de honestidad, y esa persona me ha mentido, me ha traicionado. Pues ahí siento ese rechazo. Para mí tendría que ver con el asco. Sé que a lo mejor es un poquito más elaborado, pero tiene que ver con eso. Y identificarlo, reconocerlo como algo propio, conectarlo con mis valores y poner límites, ¿no? Me parece un trabajo preciosísimo. Qué interesante. La verdad es que podríamos hacer monográfico de cada una, pero lo que vamos a hacer es resumir lo que hemos ido hablando en 3 claves para que te las lleves. La primera es que el bienestar también se construye con emociones desagradables. No todo es sentirse bien, sino que este tipo de emociones, como es el miedo, el enfado, la tristeza, el asco, cumplen una función muy concreta, son funciones adaptativas que nos ayudan a protegernos, nos ayudan a reconectar también con nuestro entorno y nos ayudan a ser más auténticas. Quizás esa es la segunda gran clave. Son de alguna manera mensajes para conocernos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Quiénes somos? Y esto es importantísimo escucharlo. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera si lo que hacemos es taparlo, no vamos a hacer ese proceso que decía Rebeca, ¿no? De integrar, que este sería el tercero. Integrar es la clave. Ni tapar, ni acelerar, ni mirar hacia otro lado. Vamos a intentar no evitar lo que nos hace sentir mal, porque de alguna manera esto, si no, a veces se cronifica. El mensaje sigue pitando, sigue sonando hasta que lo recibimos. Así que no lo tapes, anímate a escucharlo. Y para escucharlo, te traemos un ejercicio. Te lo trae Aroa en concreto. ¿Qué nos propones hoy? Muy bien, bueno, os decía al principio que me gustaría que hicierais conmigo este ejercicio, así también lo vamos integrando nosotros y nos conectamos emocionalmente. En realidad es una pequeña versión, cambio de un ejercicio que es el de reatribución consciente. Es un ejercicio que utilizamos mucho en las formaciones, sin embargo le hemos dado un girito para adaptarlo un poco a lo que hoy vamos a hablar en el podcast y sobre todo porque es muy movilizador, así que lo hemos hecho un poquito más, yo diría que ligero, para irlo trabajando aquí, pero por supuesto vamos a tener en cuenta las emociones complejas. Así que en primer lugar me gustaría que nos pudiéramos meter en situación y vamos a identificar algún logro personal que hayamos, bueno, pues desarrollado quizás últimamente. Ojo, no hace falta que sea un súper guau, ¿de acuerdo? Nos vale con he llegado a terminar una formación a tiempo, he tomado una decisión importante y difícil, pensar a ver cuál puede ser ese logro y nombrarlo mentalmente. Os pido simplemente que lo reflexionéis internamente. ¿Quizás sí? Sí, lo ¿Sí? tengo. Yo también. Fenomenal. Bueno, para este ejercicio también os invito a que os imaginéis como un foco atencional que se abre, que se cierra, ¿de acuerdo? Estamos trabajando ahí con nuestra atención. Así que vamos a poner el foco ahora en la parte desagradable. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues sobre todo, es verdad que en un momento determinado, en ese proceso de llegar a ese logro, a lo mejor el camino no ha sido tan agradable. Han habido momentos
momentos desagradables. Me gustaría que pudierais identificar una emoción que en ese camino fue difícil y estuvo presente. ¿Sí? Fácil. La tenemos rápido, surge, Sí. ¿verdad? Sí. Vale, pues ahora os invito a que abráis el foco. Vamos a abrir el foco de atención y en este caso, sobre todo, me gustaría que en esa conexión con esa experiencia y con ese logro, también pudierais abrir espacio a quizás experiencias, aprendizajes, fortalezas que se dieron en ese escenario. Estamos ahí cerrándolo a ese momento de malestar. Vamos a abrirlo un poquito más. A ver qué sucede ahí. No se trata, por supuesto, de negar lo difícil, ¿eh? Se trata de que tengamos una imagen más completa de todo ese escenario. ¿Sí? ¿Nos llega rápido? Sí. Enhorabuena. Enhorabuena por detectarlo, por tenerlo ahí en cuenta. Muy bien, pues ahora tenemos un poco ese foco más ampliado, esa imagen más completa. Os invito a que reflexionéis sobre esta frase, ¿no? Aunque este logro estuvo acompañado de una emoción desagradable, es verdad que también tuvo una situación, experiencia de aprendizaje. Permite que aparezcan respuestas que quizás han permitido ayudar en ese camino a desarrollar nuevas perspectivas. No las fuerces, simplemente deja que emerja alguna respuesta en torno a esa emoción difícil. Muy bien. Pues ahora que ya tenemos quizás alguna de esas respuestas, me gustaría que volvierais a mirar el logro que os planteasteis al principio. Habéis hecho este ejercicio previo, quizás ha aparecido una perspectiva diferente. Y desde ese lugar, visto desde aquí, este logro, ¿qué dice de mí? Tomaros un instante. Molaría compartirlo. ¿Queréis? Venga, adelante, Daphne. ¿No? Para ver un poco. ¿Quieres tú compartirlo? Sí, para Y ver luego si os voy se a proponer una identifican cosa. o no. Vale. Venga, hecho. Venga, adelante. Como tampoco hay que detallar, sino más con qué mensaje nos quedamos después, ¿no? Me saldría con que soy muy cabezona y muy perseverante. Bien. Me quedo con eso. En el buen sentido, claro. Como fortaleza. Tiene ¿o no? todos sus fortaleza. lados, en todos sus lados. A ti que nos escuchas, que seguro que lo estás llevando a la práctica este año, queremos proponerte un paso más. No solo que nos escuches, no solo que tomes apuntes, que sabemos que a veces en el coche lo hacéis o sí, nos lo decís, ¿no? Este año queremos ir un paso más y queremos que, al igual que ha podido hacer Daphne, lo puedas hacer tú. En cada episodio te vamos a dejar un enlace donde te vamos a poner contenido adicional. En este caso hemos preparado una plantilla con el ejercicio que ha hecho Aroa para que lo puedas completar. En la descripción del podcast, descárgatelo, complétalo y, por supuesto, comparte, como ha compartido Daphne. Como nos quedamos todas con ganas de compartir, pues no nos quedemos con ganas. Vamos a hacerlo juntas, vamos a darle continuidad a lo que ha pasado en este episodio y a crear tribu. A crear esta comunidad, claro que sí. Muchísimas gracias, Aroa, Daphne, Rebeca. Gracias A ti que nos escuchas. Te esperamos en el siguiente episodio y en una temporada cargada de cosas mágicas. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.